Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estés escuchando este audio. Mi nombre es Gemma Elizabeth Pérez Regalado. Estudio la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza. Este podcast lleva como título ¿Para qué enseñar? Y es realizado en la materia de Filosofía de la Educación, dirigido por la maestra María Guadalupe García Abán. ¿Qué es enseñar? Según la Real Academia Española, puede ser instruir o amaestrar con reglas. También, dar un ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia o incluso exponer algo para ser visto y apreciado. Sin embargo, distintos autores han dado su postura sobre esto y por eso se analizará a 5 autores, entre ellos Platón, Aristóteles, Illich, Giroux y Tonuzi. Y de esta manera comprender algunos aspectos implicados en el arte de educar, para así poder comprender su importancia en la sociedad, cuál es su fin y si es posible que todos los individuos sean educados. Enseñar y aprender son términos que van de la mano y que se desprenden de la educación, que, aunque su concepto se modifica de acuerdo al contexto y las circunstancias, como lo menciona el libro de Filosofía de la Educación del autor Guillermo Hoyos Vázquez. No siempre que hablemos de educación nos estamos refiriendo a lo mismo. Las referencias de dicho término dependen del momento histórico en el que hablemos y sobre el que hablemos, de la fuente que produce la enunciación, del lugar de la cultura y de la ubicación en las redes del poder y del control, tanto del enunciador como de sus enunciatarios potenciales. Aún así, en este caso se puede definir como el proceso de socialización que implica en él la concienciación cultural y conductual para adquirir nuevos conocimientos. Tomando como base lo anterior, se cuestiona la postura de los 5 autores ya mencionados, retomando la pregunta, ¿qué es educar? Platón decía que hay cosas y acciones que son verdaderas por naturaleza, buenas o bellas en sí mismas, además de la atención en el individuo, y destaca la dimensión política sobre la educación que lleva a la conciencia de lo bueno y lo malo. Aristóteles consideraba que el principal objetivo de la educación era formar buenos ciudadanos y propiciar la adaptación de la educación a cada régimen. Para Aristóteles, la educación era algo natural del ser humano. Según Illich, es transmitir los conocimientos a través de procesos de comunicación entre los que enseñan y los que aprenden. Por otro lado, Giroux menciona que es la búsqueda del pensamiento crítico y reflexivo, lo cual le permite al individuo comprender su realidad, analizando e interpretando su contexto, por lo que el sujeto se desarrolla y adquiere valores. Finalmente, Tonuzi menciona que es un término el cual se suele confundir, ya que en realidad este se debe iniciar en la familia, y es este mismo el cual, al llevarse a la práctica educativa, va más allá del hecho de compartir conocimiento, sino que es importante saber lo que los alumnos ya conocen y al mismo tiempo contextualizarlos para que lo relacionen con su vida diaria, convirtiéndose en un aprendizaje significativo. Es importante dejar en claro estos términos, para que así todas las personas puedan comprender a lo que se enfrenta un maestro al momento de estar frente a un grupo, y que éste logre cumplir su objetivo de transmitir sus saberes y a su vez estos sean comprendidos por los alumnos. De esta manera, no será un maestro ignorante, el cual no se preocupa por aprender aún más y motivar a sus discípulos a hacer lo mismo, fungiendo como una guía. Aún así, es importante conocer la postura de estos autores respecto a cuál es el fin o cuáles son los fines de la educación. Platón llamaba educación al hecho de transmitir y asimilar costumbres, técnicas, normas e ideas mediante las cuales cada sociedad incorporaba a quienes la integraban. Por otro lado, Aristóteles entendía que toda educación era natural
y el comprender lo que por naturaleza es mejor para el hombre incluía reglas cívicas y morales en lo esencial. Un punto básico mencionado por Aristóteles es que la educación nunca termina, pues la entiende como un proceso de perfeccionamiento y por lo tanto este proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida. Para Illich, él mencionaba acerca de crear las necesidades y los valores institucionalizados con la intención de crear a los nuevos consumidores, el poder acceder a cualquier medio de aprendizaje a lo largo de la vida y así transmitir la información de unos a otros. Giroux pretende que exista una comunicación y a través de ésta se puedan identificar las limitantes para potencializar las capacidades del alumno y así llegar a la autosuperación, buscando el camino de la reflexión crítica y una forma de ser con valores. Tonucci habla de la búsqueda de generar el conocimiento en el estudiante, lo cual le permitirá desenvolverse en la sociedad y en la vida, de manera que desarrolle diversas competencias las cuales le ayudarán en su formación dentro de distintos aspectos. Más allá de identificar el concepto de educar y la finalidad que tiene, no se debe olvidar que todo esto tiene un origen, y es por ello que es importante conocer cuál es el papel de la sociedad y el poder que ejerce para que sus individuos tengan que educarse. Platón habla de la función de la escuela dentro de la sociedad, la cual es educar a los futuros gobernantes con apego a la verdad, amor y al bien y con dominio de las pasiones. Aristóteles mencionaba que el objeto de la vida era la felicidad, es decir, la actividad del espíritu que se auxilia de los medios interiores y exteriores para conseguir la satisfacción deseada. El hombre debe suplir con la educación lo que le falta, ya que la educación puede transformar a los hombres imperfectos en ciudadanos cumplidos. Por otro lado, Illich consideraba que la escuela vende el saber. Esto lo fundamentaba diciendo que la mercancía era la escuela, la cual era vendida a los padres contribuyentes y a los niños. Giroux habla de transformar en su totalidad la estructura social, tanto el sujeto como el papel del pensamiento, es decir, crear seres críticos y reflexivos quienes dirijan el mañana reforzando sus valores. Tonucci reconoce la formación de una mejor sociedad que tenga valores, entendiéndolo como la principal razón para educar, y es esta base la que permite el desarrollo de otros aspectos en el individuo. Finalmente se abre la apertura a algunas incógnitas, como por ejemplo si es posible enseñar a todos de la misma manera, desde llevar las mismas asignaturas y los mismos conocimientos, o donde se encuentre la variante que modifique este paradigma. Esto retomando el libro donde se hace hincapié en que todos los seres, como los animales y el ser humano, son susceptibles a aprender por naturaleza. Platón dice que para el sexo masculino se pretendía que éste llegara a ser un gobernante, ser moldeado para que creara una sociedad justa, pero por otro lado, para el sexo femenino existía una discriminación y no había valores para las mujeres en esa época. Para Aristóteles, la educación de los jóvenes debía ser pública y común para todos, en beneficio del Estado, ya que no es al azar que se asegure el progreso, sino la voluntad del hombre que quiere ser inteligente. Illich define la idea de que todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades tanto de aprender como de transmitir conocimientos. El acceso a la enseñanza será libre y se quitará el control que tiene actualmente sobre algunas personas o instituciones. Giroux, este autor hace énfasis en que la educación debe considerar la desigualdad social que existe en el mundo para asimismo adquirir compromisos con justicia y equidad, de manera que la sociedad se transforme en beneficio de los demás, en especial de los débiles.
Tonucci menciona que la educación se puede ver modificada según los términos, pues sí es importante que algunos temas sean parecidos para los diferentes contextos. Realmente hay cosas que se vuelven irrelevantes según el caso. En conclusión, las posturas de los diferentes autores en ocasiones son similares y en otras son muy distantes, dejando ver que pese a las distintas épocas, algunas cosas se conservaron y otras se modificaron. Aún así, no hay que olvidar que la finalidad de todo lo anterior no es nada más que el amor por el saber, dentro del cual podemos identificar la verdadera función de la educación en cada sociedad, dejando en claro que el enseñar se da con la finalidad de crear una sociedad, por llamarla de alguna manera, perfecta, donde exista la convivencia armónica y los valores que le permitan crecer, no dejando de lado que la educación se da en todos los contextos y para todos los individuos, pues ninguno carece de esa capacidad, por lo que se entiende que el contexto puede ser un factor sobre lo que es relevante aprender y que no lo es tanto. Para cerrar, se escuchará una poesía titulada El arte de educar. A lo largo de la historia se ha hablado de educar, pero desde la filosofía el término puede variar. Son muchos los autores que han hablado del tema, cada uno plantea diferentes conceptos en su dilema. La sociedad se ve inmersa y busca la perfección, pretende que en ella se ejerza una buena educación. El maestro tiene un papel donde funge como guía, como si tuviera un cartel y compartiera su sabiduría. Si se ve desde el contexto, es un arte el enseñar, por eso no existe pretexto para no querer mejorar. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima.